Hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a hablar el día de hoy de santidad. Sean santos, dice el Señor. Y leía un poquito acerca de esto. Y alguien consideraba unas preguntas que llamaron mi atención. Primero, el poder considerar que la santidad es probablemente el atributo más relevante de Dios. La santidad es el atributo más relevante de Dios. Y estas son las preguntas que haría, que decía. ¿Qué haría un Dios todopoderoso que no es santo? ¿Qué creen que haría un Dios todopoderoso que no es santo? Pensemos tal vez en los gobiernos de este mundo que tienen mucho poder y que evidentemente no son santos. ¿Qué hacen? ¿Qué haría un Dios que es juez, pero no es santo? Un Dios que es juez, pero no es santo. Seguimos en el mismo punto, que abusaría de su poder. ¿Qué haría un Dios que puede redimir, pero no es santo? Habría preferencias, a unos sí y a otros no, según su gusto. Pero nuestro Dios es santo. Y por eso nos llama a que nosotros seamos santos. Por eso el comentario era que probablemente es el atributo más relevante de Dios, el ser santo. ¿Qué hace Dios cuando el pecado está cerca de él? Dos cosas, o lo destruye o se aleja de él. Dios ante el pecado o lo destruye o se aleja de él. Y podríamos considerar algunos casos en la Escritura. Recordamos, por ejemplo, a los hijos de Elí, a los hijos de Aarón, ¿verdad? Que sirviendo en el sacerdocio no lo hicieron de la manera especificada por Dios. ¿Qué pasó? Fueron consumidos por el fuego, por ejemplo, los hijos de Aarón. ¿Qué pasó? Fueron consumidos allí. Dios, ante el pecado, actúa de esta manera. Otro caso, Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Dice, fue muy claro lo que hicieron. Mintieron a Dios y cayeron fulminados. Bueno, en otros casos, por ejemplo, Adán y Eva, ¿qué pasó cuando pecaron? Fueron expulsados de la presencia. Es decir, Dios, ¿verdad?, destruyendo el pecado o alejándose de él. Incluso en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, Él expresó una de las siete palabras que recordamos: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hemos considerado en varias ocasiones cuál es el significado de estas palabras. El Señor Jesús estaba llevando nuestros pecados allí en la cruz, estaba cargando con todos nuestros pecados. Entonces vemos a Dios ante el pecado o destruyendo o alejándose de él. Esta separación, por supuesto, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue de manera temporal. Pero el mencionar esto es precisamente por considerar el carácter santo de Dios. Los ángeles exclaman: Santo, santo, santo. 3 veces santo, refiriéndose a Dios. Es el carácter santo de Dios. Bien, estamos hablando de un Dios que tiene hijos. Nosotros, ¿verdad? Un Dios que tiene hijos. Un Dios que quiso adoptarnos como sus hijos. Y Él, a través de su palabra, nos dice esto. El pasaje que leíamos: como hijos obedientes, dirigiéndose a nosotros, sus hijos. Me podría decir Dios esto, ¿verdad? Les hablo como a hijos que son obedientes. Dice, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando ignoraban, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. El mandato de Dios, nuestro Padre Celestial, es sean
santos en toda su manera de vivir, en todos sus actos, en todas sus acciones, sean santos. Y dice, porque así está escrito, sed santos porque yo soy santo. Dice el Padre Celestial, yo soy así, yo soy santo y quiero que mis hijos sean de esta manera, santos. Pero entonces nos podemos preguntar, tal vez, bueno, ¿y qué es ser santo? Tenemos una idea de santidad. Tal vez en un principio nos hicimos una idea equivocada, o tal vez llegamos aquí con una idea equivocada de lo que es ser santo. Tal vez algunos pensábamos que ser santo pues es ahí una imagen que estaba colgada, que tenía una aureola aquí en la cabeza, una persona muy buena, y entonces tenía el título de santo. Y bueno, cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, nos dimos cuenta que eso no es ser santo. Y después, un pastor Miguel que siempre nos dice santos, ¿va? Santos hermanos. Y así como que algunos se incomodaban. ¿Por qué me dice santo? Porque somos santos. Pero de todas maneras, como que no lo entendíamos. Se lo aceptábamos, pero no lo entendíamos, tal vez algunos. ¿Por qué nos dice santos? Bueno, y gracias a Dios porque nos permite comprender su palabra de lo que significa santidad. Ser santo es haber sido apartado para Dios. Así de sencillo. Ser santo es haber sido apartado para Dios. En el templo había instrumentos que eran utilizados para el servicio. En el tabernáculo, desde el tabernáculo, de hecho, muchos de estos instrumentos fueron diseñados. Pero todos estos instrumentos eran para el uso, precisamente allí en el tabernáculo, para las cosas de Dios. Todos esos instrumentos habían sido apartados para uso exclusivo de Dios, de las cosas de Dios, de todo lo que tenía que ver en el templo, ¿sí? Pero es interesante considerar esto: un instrumento no tiene decisiones, no toma decisiones morales un instrumento. Pensemos en una copa, pensemos en un plato, pensemos en una mesa. Son instrumentos santos en el templo, pero no toman decisiones morales. A veces esa es la confusión, ¿verdad? Sin embargo, son santos solamente porque han sido apartados para Dios. Y seguimos preguntándonos, ¿qué es ser santo? Cuando Dios nos ha apartado para Él, significa que nosotros somos exclusiva propiedad de Dios, para uso de todas las cosas sagradas para Dios. Eso es lo que significa. Pero de repente pensamos y lo notamos porque preguntamos, ¿quién es santo? Y muchos dudan en levantar su mano y asegurar que sí es santo. ¿Por qué ves la duda? Bueno, porque es evidente que hemos cometido errores. En nuestro caminar hemos cometido errores. Y esos errores nos hacen a veces no estar tan seguros de que somos santos. Pero la santidad no ha cambiado. Dios realmente nos ha apartado para Él. Hemos sido apartados para Él. Entonces, en ese sentido, seguimos siendo santos. Lo que sucede es que ser santo no significa que nunca nos equivoquemos. Ser santo no significa que nunca jamás vamos a cometer errores. Eso no es ser santo. Hay santos que hemos cometido errores. Podemos ir a la carta a los Corintios, a las 2 cartas a los Corintios, y darnos cuenta que el apóstol Pablo se refiere a los hermanos ahí en Corinto y les dice santos. Pero al empezar a considerar la primera carta, nos damos cuenta de cuántos errores hay en la iglesia de Corinto. Y uno dice, ¿por qué les dice santos si empieza a señalar un montón de errores en los que han caído? Es que ser santo es ser apartado para Dios, pero no significa que no nos equivocamos ya ahora que somos santos. Tampoco significa que no pecamos. Nosotros los cristianos ya no practicamos el pecado.
Eso es una cosa muy diferente. Ya no practicamos el pecado. El que practica el pecado se deleita en el pecado. Le gusta pecar. Todos los días peca. Mañana, tarde y noche, muchas veces al día. No se preocupa ni tiene temor de Dios. Si ha pecado, no se preocupa por eso. Todo lo que hace no lo ve mal, no lo ve como pecado. Lo practica. Es parte de su vida. Cuando el cristiano peca, hermanos, cuando el cristiano se equivoca en algún aspecto de su vida y sabe que Dios nos está mirando, que Dios nos conoce, hermanos, es inevitable sentir una carga muy pesada en nosotros. Sentimos una carga muy pesada. Sentimos tristeza, sentimos vergüenza de acercarnos a Dios. Es más, algunos han llegado a expresar que no quieren venir ni siquiera al templo porque se sienten incómodos. Pero no es porque los hermanos los traten mal, es porque el mismo pecado cometido hace que experimentemos esa vergüenza. Y va a estar allí presente hasta que no estemos a los pies del Señor rogando perdón. Hasta ese momento podremos descansar. Entonces no es lo mismo practicar el pecado, ¿verdad? El que practica el pecado está muy a gusto. Pero el cristiano que peca no puede estar a gusto, se siente muy mal. El asunto es que sí, efectivamente, los santos también han pecado. Los santos también hemos pecado. Es importante poder ver esa diferencia entre pecar y practicar el pecado, para que entendamos que seguimos siendo santos. Seguimos siendo santos, pero no podemos acostumbrarnos. Si nosotros pecamos, dice la palabra, tenemos abogado, Cristo Jesús. Y Él sin duda intercede por nosotros. Y cuando estamos arrepentidos, nos perdona, nos limpia de nuestro pecado. Eso no significa que podamos estar jugando con el pecado. Bien, así que entendiendo esto, regresamos al punto que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Y por eso nos dice, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Nos apartó para vivir en santidad. Ahora sí espera que empecemos a tomar decisiones de santos. Dice ahí en la primera carta de Pedro, donde estamos, al capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro dice esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y una vez más aparece la santidad. Y refiriéndose a su pueblo dice el Señor, ustedes son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Son una nación santa, apartados. ¿Para qué? Esto es lo interesante. Ahora que somos santos, Dios espera que hagamos tareas de santos, que vivamos como santos. Y entonces nos dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que compartamos y hablemos, ¿verdad?, al mundo de nuestro Señor, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice aún más acerca de esto de la santidad, confirmando que Dios espera que seamos santos. Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3, hermanos, vamos allá a nuestras Biblias y vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 5, del versículo 1 al versículo 3. Dice todos juntos, vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo, ese es su carácter, y espera en sus hijos ese mismo carácter. Y dice, sean imitadores de Dios. Los hijos de Dios, ¿verdad? Sean imitadores de Dios. ¿En qué? En la santidad. Pero miren, ya de forma práctica nos dice, fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros. Somos santos porque fuimos apartados. Pero ahora que somos apartados, Dios espera que tengamos conducta de santos. Y entonces el Señor sí menciona pecados que necesitamos considerar. Todo lo que sea pecado, ¿verdad? Necesitamos considerarlo en nuestra vida. Pero resalta estos en este punto: fornicación, inmundicia, avaricia. En este asunto, obviamente, Dios espera que nos guardemos de todas estas cosas. En este mundo hay tentaciones, hermanos, de todo tipo. Vamos a tener tentaciones de todo tipo, siempre van a estar allí. Nuestros pecados fueron limpiados, sin duda, pero la concupiscencia sigue allí presente. Santiago nos enseña esto. La concupiscencia allí está presente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay tentación, ¿verdad?, por la concupiscencia que hay allí en nosotros. Esa sigue presente. Y por eso Dios nos dice, sean santos. Apártense de todo esto que va a representar para ustedes, pues, muerte. Porque las consecuencias del pecado, la primera, vamos a ver, la muerte. Entonces, apártense de todo esto: fornicación, inmundicia, avaricia. ¿La avaricia me puede apartar de ser santo? Bueno, depende si yo empiezo a practicarla, ¿no? Depende si yo empiezo a practicarla. Entonces, pues no nos queda que fornicación e inmundicia. Por lo tanto, son aspectos de los que debemos de tener cuidado. Y dice, estas cosas no conviene a santos. Dice Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esto es interesante. Dios, en su voluntad, dice, Él quiere que seamos santos, pero apártense de fornicación. Es interesante que este pecado vuelve a aparecer la fornicación. Sin duda, el adulterio también puede estar considerado. Inmundicia, aspectos en los que necesitamos tener cuidado. El mundo está lleno de todas estas tentaciones a nuestro alrededor. Está lleno de todas estas tentaciones. Los jóvenes en internet están expuestos a todo esto. Padres, hay juegos que parecieran ser inocentes, pero que traen una serie de cosas. El Señor nos habla a tener cuidado. En la santificación me llamó mucho la atención que resalta el tema de la fornicación. Entonces, es como un foco, ¿verdad?, que está allí y que necesitamos prestar atención. ¿Qué dice para los esposos? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, en este punto en el que estoy ahondando un poquito más, el tema de la santidad tiene que ver con fidelidad. Sí tiene que ver con pureza sexual. Tiene que ver con eso. Y esto tenemos que considerarlo seriamente en nuestras vidas. Seriamente. Porque la tentación está allí a la orden del día. Hoy en día está
me parece que puede estar más cerca que en otros tiempos pasados. Me parece que puede ser así. Bueno, los niños, ¿verdad? Ya a temprana edad, ya trataron temas sexuales. Lo malo que lo hayan hecho allá en la escuela y no lo hayamos hecho nosotros como padres en casa. Porque nomás imaginemos el rumbo que le dieron al tema de la sexualidad para los hijos. Nada más imaginemos el rumbo que le dieron. Es interesante. El Señor en esa santidad nos dice, tengan cuidado de fornicación, obviamente de adulterio, porque si dice ustedes, esposos, sepan tener su propia esposa en santidad y honor. Bueno, ¿qué pasa cuando hay infidelidad? Se destruyen vidas, matrimonios destruidos. La vida de los hijos también es destruida. Así que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Importante que consideremos, nos llama el Señor a vivir en santidad, apartados para Él. Y en eso, bueno, está el tema sexual. Pero vamos un poquito más allá. Se puede extender a cualquier otro pecado finalmente. A cualquier otro pecado al que uno tal vez haya estado habituado y que haya regresado a una situación así. Se extiende más allá. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios y sabiendo que Dios quiere que vivamos en santidad, sí tenemos que dar una lucha en ese sentido. Tenemos que dar una lucha y es una lucha constante. Porque nos dice la palabra de Dios ahí en Gálatas que el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu y no contra el espíritu que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Sino el espíritu de Dios. El deseo de la carne va contra el espíritu de Dios y obviamente el espíritu de Dios contra la carne. Dice, estos se oponen entre sí. Y algo bien interesante, para que no hagan lo que quieren. Así que hay una lucha que sí debemos de dar batalla. Hay una lucha que sí tenemos que enfrentar. Hermanos, Dios espera que vivamos en santidad. Somos santos porque ya hemos sido apartados para Él, pero ahora que somos santos debemos de buscar aún más la santidad. Esto debe de ser importante para nosotros, hermanos. Sumamente importante, es un tema pues que Dios ordena, sean como yo, así como yo soy, ustedes también sean santos porque yo soy santo. Miren, el apóstol Pablo se preocupaba por esto y allí en Romanos capítulo 7, en el versículo 18 dice él, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y uno pregunta, ¿por qué dice el apóstol esto? En mi carne no mora el hacer el bien. Bueno, hace rato mencionaba la concupiscencia. Allí está presente la concupiscencia. Y dice, en nosotros no mora el hacer el bien. No mora el hacer el bien. Hay una lucha, ya lo venimos mencionando. Y dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Necesitamos entender esto un poquito más. ¿Qué quiere decir él cuando dice esto? No hago el bien que quiero. Porque también debe de ser el caso de todos nosotros. No solamente de él, también es el caso de todos nosotros. Todos debiéramos querer hacer el bien, pero reconocer que a veces nos es difícil hacerlo. Sí está de alguna manera la intención, pero el hacerlo
ya es otra cosa. Y entonces dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero. Así como para preguntarle a él directamente, o sea, entonces todo lo que leímos del apóstol Pablo va para atrás, ¿o qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, no hago el bien que quiero? Y miren, está interesante, porque vamos a verlo de esta manera. Lo que él estaba diciendo es, no puedo hacer todo el bien que deseo hacer. No puedo hacer todo el bien que deseo hacer. O sea, sí hago el bien, pero quisiera hacerlo más o quisiera hacerlo mejor. E insisto en esto, debiera de ser nuestro caso. Debe de ser nuestra posición. Me esfuerzo por hacerlo, pero me doy cuenta que no lo hago en la medida que Dios esperaría de mí. Y lo voy haciendo y me voy esforzando, pero miro que todavía me falta mucho. Dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, o sea, quisiera hacer más. Al hacer la voluntad de Dios me estoy quedando corto, de eso se trata, me estoy quedando corto. No alcanzo la obediencia como desearía alcanzarla. Bien, miren, nuestro Señor Jesucristo es el camino, ¿verdad? Es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Dice también la palabra, y habrá calzada, camino de santidad. Será llamado camino de santidad. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. En este camino de santidad, miren, avanzamos 10 kilómetros y decimos, ¿cómo no llegué a los 20? O eso debiéramos de decir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Avancé 10 kilómetros en este camino de santidad. ¿Por qué no avancé 20? Pero seguí avanzando y cuando llegué a 20, ¿por qué no avancé 50? ¿Por qué no puedo ser mejor cada vez? Pero me sigo esforzando. Cuando llegué a los 50, me pregunto, ¿por qué no llegué a 100? Imagínense que llegamos a los 100 y digo, ¿por qué no llegué a 1000? De lo que me doy cuenta, hermanos, es que aquí, en esta tierra, no voy a alcanzar la demanda de Dios. Pero eso no significa que deba de renunciar, sino que debo de seguir adelante, debo de continuar. Puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Puestos nuestros ojos en Cristo Jesús. Avanzando en un camino de santidad. No renunciando. No hacia atrás. Porque dice también el Señor, el que ha tomado el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Hermanos, en nuestra vida diaria nos enfrentamos a 1000 cosas. ¿No es cierto? Nos enfrentamos a 1000 cosas. Y sabemos, en muchas de ellas sabemos qué es lo que debemos hacer. De parte de Dios sabemos cómo debemos actuar y cómo debemos reaccionar. La pregunta es si siempre lo hacemos. Algunas veces sí, algunas veces no. Algunas veces sí, algunas veces no. A veces ni siquiera lucho. A veces ni siquiera lucho. No doy batalla para no caer en ese pecado. No doy batalla, me dejo llevar. Y eso no es lo que está pidiendo el Señor de nosotros. Cuando nos llama y nos dice, sean santos porque yo soy santo, nos está diciendo, den batalla. Den batalla. Cada uno de nosotros sabe, pues de qué pie cojeamos, ¿no? Cada uno sabe qué es lo que más trabajo le cuesta. Bueno, reconociéndolo y adelante, enderezando el camino, reconociéndolo y vamos con el Señor. El Señor espera que sí nosotros sigamos siendo perfeccionados, que avancemos en crecimiento, que vayamos para arriba. Dios espera eso de nosotros. Dice en Efesios capítulo 4, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice allí, el Señor puso a todos estos ministerios que de alguna manera nos enseñan, ¿para qué? Para perfeccionar a ¿quiénes? A los santos. ¿Quién es santo? Para perfeccionarnos. Puso todo esto para perfeccionarnos. Es decir, Dios espera que nos santifiquemos más y más, pero no solamente nos lo deja como un mandato, sino que además provee de todo lo necesario para que seamos perfeccionados. O sea, Dios sigue trabajando en nosotros. En otras palabras, nos ayuda a Dios a ser más santos. Miremos esto, a través de su palabra, Dios nos ayuda a ser más santos. Bueno, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y este es un pasaje que conocemos en este sentido, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Pero miramos su estatura y decimos, Señor, nos falta mucho. Nos falta mucho. Quiero seguir, no quiero renunciar, pero reconozco que me falta mucho. Y reconozco que también me cuesta trabajo muchas cosas. Pero lo importante es que seamos así transparentes con Dios y que pidamos realmente la ayuda de Dios, su dirección, y que realmente tomemos decisiones, que realmente nos esforcemos, ¿no?, en ser santos cada día más. ¿Cometemos errores los santos? Sí, pero se trata de que cada día cometamos menos errores. ¿Llegamos a pecar? Sí, pero se trata de que cada día sea menos, que cada día sea menos. Dios ha hablado a nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, el ser humano tiende, número uno, a minimizar el pecado. El ser humano tiende a minimizar el pecado. No es tan grave. No es tan grave. Y entonces el pensar eso nos hace permisivos ante el pecado. Y entonces no corregimos, no ordenamos, porque no lo vemos tan grave. Somos dados a minimizar el pecado. Otra cosa que hacemos cuando se nos confronta en cuanto a pecado es echarle la culpa al otro. Es deslindar responsabilidades. Bueno, desde el principio pasó. Adán dijo que Eva que la serpiente, pero ninguno asumió la misma decisión que había tomado. Así que miren, somos dados a minimizar el pecado y somos dados a echarle la culpa a otro. Así como vamos a avanzar en el tema de santidad. Si no somos tan conscientes del grave daño que hace el pecado. A nuestros hijos les pasamos y les toleramos cosas que sabemos y somos conscientes que no les bendice, no les beneficia. Pues si no es tan grave para mí, entonces por eso lo paso por alto. Por eso lo paso por alto. Entonces, ni yo busco santidad, ni tampoco enseño a mis hijos a buscar santidad. Qué interesante. No somos conscientes de que el pecado puede destruir vidas. ¿Sí es así, hermanos? Lo que hemos aprendido de parte de Dios, sí. El pecado puede destruir vidas. No es una exageración. El pecado puede destruir familias, ¿sí o no? El pecado puede destruir congregaciones.
Y entonces, al considerar todo eso, necesitamos detenernos a reflexionar y, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué no estoy teniendo cuidado? A lo mejor ya lo sé y entonces nada más es decidir, Señor, me arrepiento y voy a dejar esto y voy a enderezar. Creo que hay algunas cosas que probablemente se van de nuestros ojos. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es interesante ver que, Señor, si hay algo que yo no veo, si hay algo que no veo, porque soy dado a minimizarlo, si hay algo que no veo, tú, Señor, muéstrame, ¿verdad? Guíame en el camino eterno. Pedir a Dios esto, hermanos. Señor, si tú ves algo que hay en mí que no te glorifica, es que representa camino de perversidad, muéstramelo, Señor. Guíame en el camino eterno. Señor, líbrame de seguir minimizando si lo estoy haciendo. Líbrame de minimizar el pecado, de pasarlo por alto. Comenzando por mi vida, ojo, comenzando conmigo. Antes de juzgar a mi alrededor, comenzando conmigo. Como nos dijo el Señor Jesús, para poder quitar la paja del ojo del hermano, necesito quitar la viga que tengo en el mío. Antes de señalar y antes de mirar hacia afuera, esto es para nosotros, de manera personal. Dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Así dice. Y tenemos ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. No andamos ahí como que no sabemos qué hacer o qué significa. Ya Dios ha sido muy claro con nosotros. Decidamos. Y por ahí creo que se predicó. Si Dios está hablando, le dice Dios a Caín, ojo, el pecado está a la puerta. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. Tú te puedes enseñorear, tú puedes decidir bien, pero ten cuidado. Caín no oyó, puso atención a las palabras que le dijo Dios. Claro que no, terminó cometiendo el pecado y mató a su hermano. Pero Dios se lo había dicho. El pecado está a la puerta. Ahí tenemos, el Señor habla a nuestras vidas. Hay decisiones que tomar. Yo creo que todos tenemos decisiones siempre que tomar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Y todos seguimos avanzando, o debería de ser así, seguimos avanzando hacia allá, a la estatura del varón perfecto. Amén. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor amado, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, por tu bondad, mostrada a través de tu palabra, mostrada siempre al recordarnos, al exhortarnos en aquellas cosas que ya sabemos, mostrada cuando hablas con tanta claridad a nuestras vidas en lo referente al pecado. Señor, conoces a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo confronte y redarguya y lleve al convencimiento del pecado. Que ninguno de nosotros tenga la actitud de minimizar y no ver el peligro del pecado, no ver el grave daño que puede hacer el pecado. Verdaderamente se pueden destruir hasta congregaciones, familias y la vida personal. Señor, te pedimos perdón porque no hemos alcanzado lo que debiéramos de haber ya alcanzado. Andamos en este camino de santidad, pero nos seguimos enfrentando a
a tentación y en algunas ocasiones hasta cayendo. Queremos pedirte que nos perdones y que nos ayudes a tomar buenas decisiones. Ya somos santos porque nos has apartado para ti. Ahora necesitamos vivir en esa santidad. Gracias por tu palabra y por esta exhortación. Que haya humildad en cada uno y ordenemos nuestros pasos. Te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Deja este lugar a nuestra hermana que está dirigiendo.